Estoy de pie en la veranda, sosteniendo una copa de vino blanco, observando cómo el sol desaparece lentamente en el horizonte. El cielo sobre Sitges arde en tonos rosados y dorados, mientras el mar susurra su canción eterna, rompiéndose contra la orilla. El olor a sal se mezcla con el aroma del jazmín que trepa alrededor de nuestra pequeña casa en el borde del pueblo. Esta casa es nuestro refugio con Rafael, nuestro nido, aunque últimamente me siento cada vez más una extraña en ella. Tengo 42 años, y empiezo a preguntarme si mi vida no ha pasado de largo mientras esperaba que finalmente comenzara. Rafael, mi esposo, está de viaje de negocios otra vez. Esta vez por 2 semanas. Primero Madrid, luego Lisboa, contratos interminables y reuniones. Se fue ayer, dejándome un beso rápido en la mejilla y la promesa de llamarme. Estoy acostumbrada a su ausencia. Después de 15 años de matrimonio, aprendí a llenar el silencio con paseos por la costa, libros, conversaciones con los vecinos que siempre preguntan por Rafa, como si yo no pudiera existir sin él. Pero esta vez el silencio parece más denso, casi tangible. Quizá porque Rafa cada vez nota menos los cambios en mí. Quizá porque yo misma he dejado de compartir con él lo que siento. Bebo un sorbo de vino. Está frío, con un ligero matiz áspero que se queda en la lengua. El cristal de la copa enfría mis dedos, y de repente me sorprendo pensando algo que me asalta con más frecuencia. ¿Es esto todo lo que quería? Tenemos una casa, estabilidad, planes que repetimos pero nunca realizamos. No tuvimos hijos. Al principio lo aplazábamos porque no era el momento, luego simplemente dejamos de hablar del tema. Rafa cree que todavía estamos a tiempo. Yo, en cambio, pienso cada vez más que tal vez ya sea tarde. No para los hijos, sino para sentirme viva. El teléfono vibra sobre la mesa de madera, rompiendo mis pensamientos. Un mensaje de Lucía, mi hermana menor. Cami, por favor, ayúdame, ¿puede Santiago quedarse contigo unas semanas? Tiene una pasantía deportiva en Barcelona, y los hoteles cuestan una fortuna, te prometo que se portará bien. Sonrío, aunque siento una punzada de inquietud. Lucía siempre escribe como si yo pudiera decirle que no. Santiago, su hijo, mi sobrino. ¿Cuánto tiempo hace que no lo veo? ¿6 años? ¿7? Entonces era un adolescente delgado, con una sonrisa tímida, que bajaba la mirada cada vez que intentaba hablarle. Por supuesto que no le diré que no. Es familia. Está bien, que venga, respondo, y un calor inesperado me inunda el pecho. Compañía. Alguien que llenará esta casa de risas, de conversación, de vida. Dejo la copa sobre la mesa y voy a preparar la habitación de invitados. Mientras aliso las sábanas limpias, una leve curiosidad empieza a crecer en mi mente. ¿Cómo será ahora Santiago? ¿Y por qué siento que su llegada despertará algo que lleva mucho tiempo dormido en mí? Intento apartar esa idea, pero permanece ahí, como un eco en el borde de mi conciencia. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana, cuando aún tenía un trapo en la mano, limpiando el polvo de las estanterías del salón. Dejé el trapo apresuradamente sobre la mesa, me acomodé un mechón de cabello que se había soltado del moño descuidado y fui a abrir la puerta. Mi corazón latía más rápido, una tonta costumbre de ponerme nerviosa antes de cualquier encuentro, incluso con aquellos a quienes conozco de toda la vida. O, al menos, a quienes solía conocer. Detrás de la puerta estaba Santiago. Me detuve, inesperadamente desorientada. No era el muchacho flaco que recordaba. Frente a mí había un hombre, alto, de hombros anchos que tensaban la tela de su sencilla camiseta blanca. Su piel era ligeramente bronceada, su cabello oscuro, y sus ojos, los ojos de Lucía, tan profundos, tan marrones, pero con una chispa nueva, desconocida para mí. Sonrió, y sentí como mis mejillas se calentaban. Y tía Camila, dijo, y su voz, grave, con un ligero deje rasposo, me hizo estremecerme. Gracias por recibirme. Solo Camila, lo corregí, intentando sonar despreocupada, y me aparté para dejarlo pasar. Entra, no te quedes en la puerta. Entró, cargando una bolsa deportiva y una pequeña mochila. Sus movimientos eran seguros pero no bruscos, como si estuviera acostumbrado a ocupar el espacio sin imponerse. Cerré la puerta y me giré hacia él,
sintiendo como el silencio entre nosotros se llenaba de algo indefinible. Has cambiado mucho, dije, arrepintiéndome de inmediato de mis palabras. Sonaban banales, casi absurdas. Pero Santiago simplemente sonrió más ampliamente y se encogió de hombros. En la vida, ya sabes. Deporte, entrenamiento, un poco de sol. Y tú, se detuvo, como buscando las palabras adecuadas, y su mirada se deslizó rápidamente por mí, atenta. Te ves igual. Bueno, casi. Me reí, aunque sentí un nudo apretándome el pecho. Igual, ¿era un cumplido o una mentira educada? A los 42 ya no era la joven que solía ser cuando con Lucía lo recogíamos de sus entrenamientos de fútbol. Pero el espejo aún no era mi enemigo, y me esforzaba por mantenerme en forma, caminatas, yoga, evitar el dulce cuando lograba convencerme. Y ven, te mostraré tu habitación, dije, buscando romper la tensión. Caminamos por el salón hacia el dormitorio de invitados mientras le contaba detalles de la casa, de dónde estaba cada cosa, llenando el silencio con palabras. Santiago escuchaba, asentía, pero sentía su mirada en mí, no invasiva, pero constante, como si intentara entender algo. Cuando llegamos a la habitación, lanzó la bolsa sobre la cama y se volvió hacia mí. Mira, Camila, no quiero ser una carga. Si necesitas algo, dímelo, puedo ayudar en casa, con las compras, lo que sea. Su sinceridad me sorprendió. No porque esperara otra cosa de él, sino porque en sus palabras había una madurez real, no fingida. Eres un invitado, Santiago, le respondí sonriendo. Pero si quieres picar cebolla para la paella, no voy a negarme. Se rió, y esa risa, abierta, cálida, se derramó por la habitación como un rayo de sol. Salí, dejándolo desempacar, y volví al salón. Pero cuando retomé el trapo para seguir limpiando, mis manos temblaban sin razón aparente. Lo achaqué al café que había tomado esa mañana. Pero en el fondo, en esa parte de mí que había aprendido a ignorar, sabía que no era el café. Era algo más. El tercer día de la estancia de Santiago en mi casa transcurrió en un ritmo extraño, como si ambos intentáramos encontrar un equilibrio entre la cortesía y la naturalidad. Yo me levantaba temprano para preparar el desayuno, él se ofrecía a lavar los platos. Yo le hablaba de Sitges, él compartía historias sobre sus entrenamientos en Barcelona. Todo era correcto, tranquilo, como debe ser entre una tía y un sobrino que no se han visto en años. Aquella noche decidí preparar paella. No solo una cena, sino un ritual, con una gran sartén, mariscos frescos, y el azafrán que había guardado para ocasiones especiales. Tal vez quería impresionarlo. O tal vez solo buscaba una forma de llenar el silencio que habitaba la casa cuando nos quedábamos solos. Estaba en la terraza, removiendo el arroz, cuando Santiago salió de la casa con 2 botellas de cerveza fría en la mano. ¿Te necesitas ayuda?, preguntó, dejando las botellas sobre la mesa. Su camiseta estaba ligeramente arrugada, su cabello aún húmedo después de la ducha. El olor de su gel de baño, una mezcla de cítricos y madera, se entrelazaba con el aroma de la paella, y de pronto sentí que el aire se espesaba. Puedes abrir las cervezas, respondí, concentrándome en la sartén. Y, si quieres, cortar algunos limones. Están en la cesta. Asintió y fue hacia la mesa. Yo me permití mirarlo de reojo. Sus movimientos eran precisos, medidos, como los de alguien acostumbrado a controlar su cuerpo. Pero había algo más en ellos, una gracia natural que atraía la mirada. Me obligué a apartar los ojos, molesta conmigo misma. Es Santiago. El hijo de Lucía. Cuando regresó con los limones, sentí su mirada. No era directa, no era intrusiva, pero la sentía, como un roce leve. Estaba de pie junto a la mesa, cortando los frutos, y me di cuenta de que me miraba más tiempo del necesario. Nuestros ojos se encontraron un segundo, y en su mirada había algo que no supe descifrar, curiosidad, vergüenza, o algo más profundo que él mismo no se atrevía a reconocer. Aparté la vista, sintiendo el calor subir a mis mejillas. ¿Todo bien?, preguntó, su voz suave, casi cuidadosa. Sí, todo bien, contesté demasiado rápido, removiendo la paella con una fuerza exagerada,
como si de ello dependiera mi vida. Solo, hace calor, supongo. Él asintió, pero vi cómo la comisura de su boca se curvaba apenas, como si intentara esconder una sonrisa. Seguimos cocinando, intercambiando breves frases sobre la receta, el clima, el olor del mar al anochecer. Pero cada uno de sus movimientos, cada roce casual, cuando me pasaba un plato o tomaba un cuchillo, dejaban una huella imperceptible, como una marca en la arena que el agua borra, pero tú sabes que estuvo allí. Cuando nos sentamos a cenar, intenté concentrarme en la comida, en el sabor de los camarones, en el crujido del arroz. Pero mis ojos regresaban una y otra vez a él, a cómo sostenía el tenedor, cómo reía cuando conté una historia tonta sobre el gato del vecino. Y en algún lugar dentro de mí, en esa parte que había mantenido cerrada por tanto tiempo, sentí el primer temblor. No miedo, no vergüenza, sino algo vivo, peligroso. En la quinta noche sentí que la frontera entre nosotros se volvía más delgada, como una telaraña que tiembla al menor soplo. Santiago y yo nos movíamos alrededor del otro con cuidado, pero cada mirada, cada roce casual, dejaba una huella que ya no podía ignorar. No era algo explícito, no eran palabras o gestos evidentes, pero sentía como el aire en la casa cambiaba cuando nos quedábamos a solas. Decidí organizar una cena en la terraza. El cielo sobre Sitges estaba bordado de estrellas, y el mar susurraba tan quedo que cada sonido parecía más nítido, el tintinear de las copas, el crujido de una silla cuando Santiago se sentó más cerca de lo habitual. Abrí una botella de Rioja, y el vino, denso, con notas de cereza y roble, añadió un matiz de peligro a la noche que no planeaba, pero tampoco evitaba. Escogí un vestido ligero, aireado, que dejaba entrever una libertad que no me atrevía a nombrar. No era un cálculo consciente, pero esa noche quise sentirme no como tía, no como esposa, sino simplemente como mujer. Cuando salí a la terraza con platos de aceitunas y jamón, Santiago se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron mi figura, no con descaro, pero sí con una pausa que lo delataba. Apartó la mirada rápidamente, pero vi cómo sus dedos se tensaban alrededor del tallo de la copa. Se ve delicioso, dijo, señalando la comida, pero su voz sonaba algo tensa, como si intentara esconder otra cosa. Eso espero, respondí, sentándome frente a él. Mi sonrisa era ligera, pero dentro de mí el pulso se aceleraba. ¿No te molesta el vino? ¿O está prohibido para los deportistas? Sonrió, y esa sonrisa, un poco tímida, pero con una chispa de confianza, hizo que mi corazón se estremeciera. Una copa no me hará daño. Especialmente en tan buena compañía. Alcé una ceja, pero no respondí. Simplemente bebí un sorbo de vino, dejando que su calor se expandiera por mi cuerpo. Comimos, hablamos de cosas sin importancia, sus entrenamientos, la vez que me perdí en Barcelona, el olor del mar que nunca cansa, pero cada gesto nuestro era parte de un juego que ninguno se atrevía a nombrar. Yo me acomodaba el vestido, sabiendo que él seguía mis movimientos. Él contaba una historia, y su rodilla rozaba la mía debajo de la mesa. ¿Sueles cenar así? Preguntó cuando ya pasábamos al queso y la fruta. Su voz era suave, pero en ella vibraba una curiosidad que no podía ignorar. Así, tan especial. Pensé un momento, girando la copa entre mis dedos. La luz de las velas se reflejaba en el cristal, proyectando sombras sobre su rostro. No muy seguido, confesé. A Rafa no le gustan las cenas largas. Y cuando estoy sola, es más fácil hacerme un sándwich y leer un libro. Pero a veces, necesito algo diferente. Él asintió, pero su mirada permaneció fija en mí, y en ella había algo que no supe descifrar, no hambre, no deseo explícito, sino algo más complejo, como una pregunta para la cual ni él mismo tenía respuesta. Sentí como la tensión flotaba en el aire, como polvo suspendido después de una ráfaga de viento. Podría haber cambiado de tema, dicho algo trivial, pero no lo hice. Me senté allí, mirándolo, permitiendo que esa tensión creciera, sabiendo que podía destruirlo todo, y sin estar segura de querer detenerlo. Después de aquella cena en la terraza, sentí que necesitaba un respiro, no de Santiago, sino de lo que estaba ocurriendo entre nosotros, de cómo mis pensamientos empezaban a traicionarme. Me desperté esa mañana con la cabeza pesada, como si el vino hubiera dejado no solo un regusto, sino también una sombra de dudas.
propuse una excursión al Parque del Garraf. Pensé que el aire fresco, el cansancio físico y los paisajes nos ayudarían a regresar a la normalidad, a los roles de tía y sobrino que debíamos interpretar. ¿Garraf?, repitió Santiago cuando le mencioné la idea durante el desayuno. Acababa de regresar de su carrera matutina, todavía en su camiseta deportiva, con gotas de sudor en las sienes. Suena genial. Me apunto. Su entusiasmo era contagioso, y sentí un alivio real, como si finalmente estuviéramos haciendo algo correcto. Nos preparamos rápido, yo empaqué una mochila con agua, bocadillos y protector solar, él, su cámara de fotos, que, como descubrí, llevaba siempre consigo. Me gusta capturar momentos, dijo, y por alguna razón, recordé esas palabras. El camino hasta el parque fue corto, pero los senderos del Garraf resultaron ser más empinados de lo que recordaba. Caminábamos por estrechas veredas rodeadas de matorrales secos y pendientes pedregosas, donde olía a tierra caliente y hierbas silvestres. Santiago iba adelante, volteándose de vez en cuando para asegurarse de que no me quedaba atrás. Bromeábamos sobre cómo una vez me perdí en esas montañas, sobre cómo odiaba sus entrenamientos matutinos pero igual se levantaba a las 6. Era fácil, natural, y por un momento casi creí que habíamos regresado a un terreno seguro. Hasta que tropecé. Una piedra bajo mi pie se movió, y perdí el equilibrio, sintiendo como el suelo se deslizaba. Santiago se dio vuelta en un instante, su mano agarró la mía, sosteniéndome con fuerza contra su cuerpo. Por un segundo me quedé inmóvil. Su respiración era rápida, como la mía, y no sabía si era por el esfuerzo o por otra cosa. ¿Estás bien?, preguntó, sin soltarme de inmediato. Y sí, gracias, murmuré, apartándome un poco, pero mis piernas temblaban, y no solo por la caída. Me ajusté la mochila al hombro, intentando ocultar lo mucho que ese momento me había desarmado. Seguimos adelante, pero ahora entre nosotros se instaló un nuevo silencio, no incómodo, sino cargado de algo que ninguno quería nombrar. Él tomaba fotos del paisaje, a veces enfocándome, y yo reía, cubriéndome el rostro con las manos. «Te ves natural», dijo, y en su voz no había flirteo, solo sinceridad, algo que me asustó aún más. Cuando llegamos a un mirador, me detuve, contemplando el mar que brillaba en la distancia. Santiago estaba junto a mí, y sentía su presencia como un imán, atrayéndome peligrosamente. «¿Sabes?», y dijo en voz baja, sin mirarme, «me alegra haber venido aquí. No solo por los entrenamientos». No respondí, pero mis dedos apretaron más fuerte las correas de la mochila. Sabía que debía decir algo, romper ese momento, pero en lugar de eso, dejé que flotara en el aire, como un humo que todavía no se disipa. Después de la excursión al Garraf, traté de volver al ritmo habitual, pero cada día con Santiago hacía que fuera más difícil. Su presencia en la casa era como una melodía suave que no permitía que me concentrara en otros sonidos. Me sorprendía a mí misma esperando su regreso de los entrenamientos, escuchando el ruido de la puerta al abrirse, buscando cualquier excusa para iniciar una conversación. Y lo peor era que sabía que él también se daba cuenta. Aquella noche propuse organizar una maratón de cine en el jardín trasero. La idea surgió de manera espontánea cuando vi un proyector viejo en el trastero, cubierto de polvo pero aún funcional. Quería algo cálido, sencillo, algo que nos devolviera a un espacio seguro, familiar, inocente. Estiré una sábana blanca entre dos árboles, coloqué cojines y mantas sobre el césped, y Santiago trajo un cuenco de palomitas de maíz y 2 botellas de cerveza. «¿Qué vamos a ver?», preguntó, tumbándose sobre una manta. Su voz era relajada, pero sus ojos, cuando se posaron en los míos, revelaban una ligera tensión, como si también sintiera que caminábamos sobre una cuerda floja. «Algo clásico», respondí, encendiendo el proyector. «La ley del deseo» de Pedro Almodóvar. Me encanta su manejo de los colores. Asintió, aunque no estaba segura de que conociera la película. Nos acomodamos en las mantas, no demasiado cerca, pero sí lo suficiente. La pantalla se iluminó, y los colores saturados de Almodóvar llenaron la noche. Traté de concentrarme en los diálogos, en la historia, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Santiago. «¿Alguna vez pensaste en actuar en el cine?»,
Preguntó de repente mientras en la pantalla los protagonistas bailaban bajo la lluvia. Su voz era baja, pero sentí que me atravesaba. Me reí, sorprendida. Yo. Ni siquiera podía subirme a un escenario en las obras escolares. ¿Por qué lo preguntas? Encogió los hombros, pero su mirada permaneció fija en mí un instante más de lo necesario. No sé, tienes algo. Algo auténtico. La gente no podría dejar de mirarte. No supe qué decir. Sus palabras eran sencillas, pero en ellas había algo que me hizo sentir desnuda, como si viera más de lo que quería mostrar. Aparté la mirada, fingiendo atención en la pantalla, pero mis dedos temblaban mientras acomodaba la manta sobre mis piernas. ¿Tienes frío? Pregunté para romper el silencio, pero mi voz sonó ronca, y supe que él lo notó. Y no, contestó en voz baja, y sentí su mirada caer sobre mí. Solo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, y yo sabía que debía levantarme, cambiar de tema, hacer cualquier cosa para detener ese momento. Pero no pude. Me quedé allí, mirando la pantalla, donde los personajes se besaban bajo la lluvia, y sentí que el silencio entre nosotros hablaba más alto que cualquier diálogo. Su respiración, agitada y rápida, era el único sonido que escuchaba, y sabía que él sentía lo mismo que yo, una mezcla de miedo y deseo que ninguno se atrevía aún a nombrar. Después de aquella noche de cine, no pude dormir. Me quedé acostada, mirando el techo, viendo cómo las sombras de las ramas se mecían fuera de la ventana, como si intentaran contarme algo que yo no quería escuchar. Las imágenes de la noche giraban en mi cabeza, el roce de su mano, sus palabras, ese momento en el que nuestras miradas se encontraron y ninguno de los dos quiso apartarla. Me repetía que no significaba nada, que solo era falta de atención, de cariño, de algo que había dejado de recibir de Rafa. Pero, en el fondo, sabía que me mentía. Cerca de la medianoche, escuché un ruido apagado desde su habitación, una voz, fragmentos de palabras. Al principio pensé que sería la televisión, pero el sonido era real, vivo. La curiosidad, mezclada con una inquietud punzante, venció a mi sentido común. Me levanté, me puse encima una bata ligera sobre el camisón y salí al pasillo, caminando en silencio. La puerta de su habitación estaba entornada, y me detuve, sintiendo como el corazón me retumbaba en el pecho. Estaba mal, escuchar, invadir su espacio, pero no pude obligarme a retroceder. No puedo resistirlo, escuché su voz, baja, casi un susurro. Es como un sueño, pero, joder, es real. Me quedé petrificada, pegada a la pared. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de desesperación y éxtasis, fueron como un golpe. No sabía con quién hablaba, ni sobre qué, o quién, pero mi mente enseguida dibujó el peor de los escenarios. Contuve la respiración, intentando captar más, pero él se quedó en silencio, y luego solo oí el leve crujido del colchón, como si se hubiera dejado caer en la cama. Mis piernas temblaban cuando retrocedí sigilosamente hasta mi habitación, cerrando la puerta con el mayor cuidado, como si temiera despertar no a Santiago, sino a mi propia conciencia. Sentada al borde de la cama, traté de ordenar mis pensamientos. Tal vez hablaba de otra persona, una chica del entrenamiento, una amiga. Pero el tono, la intensidad, era demasiado cercano a lo que yo misma sentía cuando lo miraba. Me tapé la cara con las manos, sintiendo como el calor me inundaba las mejillas. Era imposible, estaba mal, absurdo. Él era el hijo de mi hermana. Yo era su tía, una mujer casada, alguien que debería ser un ejemplo, no. No esto. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentía que algo dentro de mí se resquebrajaba, como una delgada capa que había contenido mis deseos durante años y que ahora comenzaba a desmoronarse. Recordaba su mirada en la terraza, su mano en mi cintura en las montañas. Y esos fragmentos, no puedo resistirlo, es real, eran como una llave para una puerta que me moría de miedo de abrir. Me acosté, pero el sueño no llegó. En la oscuridad, solo escuchaba mi propio corazón, golpeando tan fuerte que parecía querer romperse. Y por primera vez en muchos años, me permití imaginar qué pasaría si dejaba de resistirme. El pensamiento era aterrador y embriagador al mismo tiempo, envolviéndome en una culpa espesa. Sabía que no debía permitir que ocurriera nada.
Pero también sabía que ya no estaba segura de querer detenerlo. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que la conversación nocturna de Santiago había sido un sueño, pero sus palabras, no puedo resistirlo, seguían resonando en mi cabeza como un eco. Traté de comportarme con normalidad, preparé café, corté pan, coloqué en la mesa un tarro de mermelada de naranja. Pero cuando él entró en la cocina, fresco tras la ducha, con el cabello aún húmedo y una sonrisa ligera, sentí como mis manos temblaban al servirle el café. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz traicionaba una ligera tensión. Más o menos, respondió, sentándose a la mesa. Su mirada se posó en mí un segundo más de lo necesario, y sentí el calor subirme a las mejillas. ¿Y tú? Como siempre, mentí, dándome la vuelta hacia la estufa para que no viera mi expresión. No podía decirle que había pasado la mitad de la noche despierta, debatiéndome entre la culpa y pensamientos que no me atrevía a nombrar. Para distraerme, propuse ordenar los libros viejos en el sótano. Era una idea absurda, pero necesitaba mantenerme ocupada, necesitaba imponer alguna actividad que amortiguara la tensión que flotaba entre nosotros. Santiago aceptó de inmediato, y bajamos al pequeño sótano que olía a polvo y papel envejecido. La luz de una única bombilla arrojaba sombras suaves sobre las paredes, y una pila de libros, dejada por los antiguos propietarios, nos esperaba en un rincón. Trabajábamos uno junto al otro, revisando páginas amarillentas, pasándonos libros de mano en mano. El espacio era tan reducido que nuestros movimientos parecían coreografiados, como si intentáramos no tocar una línea invisible que ambos conocíamos. Pero cada vez que le pasaba un libro, nuestras miradas se encontraban, y sentía como el aire entre nosotros se espesaba. ¿Has leído esto alguna vez?, preguntó, mostrándome un viejo ejemplar de 100 años de soledad. Su voz era baja, pero en la intimidad del sótano sonaba demasiado cerca, demasiado sincera. Hace mucho, respondí, intentando concentrarme en el libro que tenía en las manos. Pero recuerdo cómo me impresionó lo vivos que eran todos los personajes. Incluso cuando sufrían. Asintió, y durante un instante nuestros ojos se anclaron. Estábamos tan cerca que podía sentir su presencia llenando el pequeño espacio. Sus ojos, oscuros y serios, me miraban como si pudiera ver más allá de mi fachada, como si viera algo que ni yo misma quería enfrentar. El silencio se volvió pesado, y sentí que mi corazón se aceleraba. Camila, dijo en voz baja, y en su voz había algo nuevo, algo que me dejó paralizada. Se quedó callado, como si quisiera decir más, pero no se atreviera, y esa pausa fue más elocuente que cualquier palabra. Levanté la cabeza, y nuestras miradas se engancharon. Todo lo demás, los libros, el polvo, la tenue luz, desapareció, dejándonos a los dos en un mundo diminuto. Sabía que debía retroceder, decir algo, disipar la tensión, pero mis piernas no obedecían. Pensé en Rafa, en Lucía, en lo prohibido de lo que sentía, pero eso no frenaba a mi corazón. Deberíamos terminar de ordenar los libros, murmuré, apartando la mirada, pero mi voz sonó débil, casi suplicante. Retrocedí un paso, abrazando un libro contra mi pecho como si pudiera protegerme de lo que estaba pasando. Él asintió, y vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si hubiera soltado el aire contenido. Continuamos trabajando, pero el silencio entre nosotros era distinto, no vacío, sino lleno de lo que no nos atrevíamos a decir. Y cuando finalmente subimos de nuevo al salón, supe que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Podíamos fingir que nada había pasado, pero la verdad ya estaba allí, como un libro cerrado que ninguno se atrevía a abrir. Rafa regresó esa misma noche, cuando ya no lo esperaba. El sonido de su coche en el patio me hizo sobresaltarme, como si despertara de un sueño del que no quería salir. Estaba en la cocina, lavando los platos de una cena que Santiago y yo habíamos compartido en silencio, aún atrapados en el eco de lo ocurrido en el sótano. Su presencia en la casa, su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos, era como un hilo invisible que se tensaba más y más. Y ahora Rafa, con su olor familiar a colonia y su sonrisa cansada, entraba en la casa, cortando ese hilo. Y Cami, ya estoy en casa, gritó desde la entrada, dejando su maleta junto a la puerta. Su voz era cálida, pero agotada, como siempre después de los largos viajes.
Me sequé las manos con el paño de cocina y fui a recibirlo, sintiendo una mezcla de alivio y angustia dentro de mí. «Volviste antes de lo previsto», dije, abrazándolo. Sus brazos eran firmes, conocidos, pero no podía evitar la sensación de que algo había cambiado, no en él, sino en mí. «Todo se firmó antes de lo que pensábamos», respondió, besándome en la sien. «¿Y tu huésped?» «Lucía me contó que Santiago está con nosotros». Asentí, señalando hacia el salón donde Santiago estaba sentado, deslizando distraídamente el dedo sobre la pantalla de su móvil. Se levantó cuando Rafa entró y se dieron la mano, de manera educada, masculina, pero yo noté cómo Santiago me lanzó una rápida mirada, como si quisiera leer en mi rostro alguna señal. Aparté la vista, sintiendo el calor subirme a la cara. Para aligerar la tensión, propuse organizar una cena con los vecinos. A Rafa le encantaban esas reuniones, ruidosas, llenas de vino y conversaciones sobre política o los precios del mercado inmobiliario. Esperaba que el bullicio y la presencia de otras personas ahogaran mis pensamientos, que me devolvieran al papel que debía desempeñar, esposa cariñosa, anfitriona perfecta. Invitamos a Marta y Pablo, la pareja de la casa de enfrente, y pronto nuestro hogar se llenó de risas, tintineo de copas y el aroma de pescado a la parrilla. En la mesa, me senté entre Rafa y Marta, escuchando a Pablo hablar de su nueva lancha. Rafa reía, me tomaba la mano, un gesto que siempre usaba para recordar a todos, y a mí misma, que éramos una pareja sólida. Pero mis ojos buscaban a Santiago, sentado al otro lado de la mesa junto a Pablo. Él estaba más callado que de costumbre, contestaba con cortesía, pero sus ojos eran un ancla que me arrastraba. Me miraba como si no existiera nadie más en la habitación, ni Rafa, ni los vecinos, ni el murmullo a nuestro alrededor. «Camila, estás muy callada esta noche», dijo de repente Marta, tocándome la mano. «¿Todo bien?» Me obligué a sonreír, sintiendo que Santiago me observaba, esperando mi respuesta. «Solo estoy un poco cansada», contesté, llevándome una copa de vino a los labios. «Han sido días intensos». Rafa apretó mi mano en señal de apoyo, pero sabía que no había notado nada. Él nunca veía cuando algo cambiaba en mí, cuando mis pensamientos escapaban hacia lugares donde él no podía seguirme. Pero Santiago lo veía todo. Sus ojos, oscuros e intensos, leían cada una de mis emociones, cada una de mis dudas. Cuando los vecinos se fueron y Rafa se fue a duchar, me quedé recogiendo la mesa. Santiago, en silencio, empezó a ayudarme a limpiar los platos. No dijimos nada, pero cada uno de sus movimientos, el roce de los vasos, el crujido de las servilletas, era como una extensión de todo lo que no nos atrevíamos a expresar. Sabía que debía mantener la distancia, que Rafa estaba en la habitación contigua, que todo esto era una locura. Pero dentro de mí algo se encogió, estremeciéndose bajo la superficie. Rafa se marchó de nuevo 2 días después, dejando tras de sí el aroma del café recién hecho y un breve hasta pronto. Sus viajes de negocios eran tan previsibles como la salida del sol, pero esta vez no sentí el habitual alivio al escuchar la puerta cerrarse. En su lugar, una ansiedad nueva, mezclada con algo embriagador que no me atrevía a nombrar, se instaló dentro de mí. Santiago seguía en la casa, y su presencia, igual que antes, impregnaba cada rincón, cada suspiro. Tras la cena con los vecinos, ambos empezamos a evitarnos, no de manera evidente, pero sí con un cuidado casi doloroso, como si supiéramos que una sola mirada más podría derribar el frágil muro que habíamos levantado. Sin embargo, cuando Rafa se fue, aquel muro comenzó a agrietarse. Ya no podía fingir que no esperaba escuchar sus pasos por el pasillo, que no me aceleraba el corazón cada vez que sus ojos encontraban los míos. Y parecía que él también había dejado de resistirse. Esa tarde propuse ir al pequeño pabellón de invitados del jardín, una cabaña que rara vez usábamos. Dije que quería buscar unas viejas cintas de música que solíamos escuchar en nuestra juventud, pero la verdad era otra, necesitaba un motivo para estar a solas con él, lejos de la casa. Lejos de todo lo que me recordaba mi vida con Rafa. Santiago aceptó sin dudarlo, y nos dirigimos allí con una botella de vino y un reproductor de casetes antiguo que logré rescatar del trastero. La casita olía a madera y polvo, pero tenía un aire acogedor, una cama cubierta con una manta tejida, una pequeña mesa,
una ventana desde la que se veían las estrellas. Puse una cinta, y los acordes de una vieja canción española, intensa, con ecos de flamenco, llenaron el espacio. Nos sentamos en el suelo, bebiendo directamente de la botella, riendo al recordar cómo Lucía una vez había intentado bailar ese tipo de música y terminó volcando una mesa. Pero poco a poco las risas se apagaron, y en su lugar quedó un silencio denso, atravesado solo por los rasgueos de la guitarra y el murmullo lejano del mar. ¿Bailamos?, preguntó de pronto, su voz seria, sin el tono de broma que solía usar. Me quedé quieta, con la botella en las manos. Mis mejillas ardían, pero asentí, incapaz de confiar en mi propia voz. Se puso de pie, me ofreció su mano, y cuando coloqué la mía en la suya, sentí el calor de sus dedos recorriéndome. Comenzamos a movernos lentamente, descalzos sobre el suelo frío, siguiendo el ritmo suave de la música, en un vaivén tan íntimo que cada respiración parecía un susurro entre nosotros. Nuestros pasos eran inseguros, tímidos al principio, pero cada movimiento hilaba entre nosotros un hilo invisible, que se tensaba más con cada segundo. Camila, susurró cuando la música se desvaneció, pero seguimos allí, tomados de las manos. Su voz era ronca, cargada de algo tan sincero que me estremeció. No quiero que esto termine. Sabía que no hablaba solo del baile, ni de la noche, ni siquiera de aquel momento. Mis labios temblaron buscando palabras. Pensé en Rafa, en Lucía, en todo lo prohibido que había en lo que sentía, pero en ese instante me permití simplemente ser, estar con él, en ese refugio donde no existía ni culpa ni miedo. Apreté su mano, como si quisiera guardar para siempre aquella sensación. Nos quedamos en la cabaña hasta el amanecer, hablando de todo y de nada, escuchando viejas canciones, como si intentáramos robarle al tiempo un poco más de vida. Nos sentamos en el suelo, envueltos en una manta, mirando el cielo estrellado a través de la ventana. En esa oscuridad sentí algo que no había sentido en años, estar viva. Pero también sabía que aquello era efímero, que estábamos de pie al borde de un precipicio. Y que, pasara lo que pasara después, yo ya no sería la misma. Finalmente, el día de la partida de Santiago llegó más rápido de lo que estaba preparada para aceptar. El sol brillaba alto, bañando Sitges en una luz dorada, pero dentro de mí había un frío que no podía explicar. Su pasantía había terminado, y Barcelona ya no lo retenía, al menos, no de la forma en que yo hubiera querido. Pasamos los últimos días en el pabellón de invitados, robando momentos en los que podíamos ser simplemente nosotros, sin las sombras de Rafa o Lucía, sin la culpa que nos acechaba en cada rincón. Pero ahora, el tiempo se había agotado, y sabía que no podía retenerlo. Estaba de pie en la cocina, sujetando una taza de café ya frío, mientras lo observaba desde lejos. Santiago, en la sala, cerraba la última cremallera de su bolsa deportiva. Sus movimientos eran firmes, como el primer día que llegó, pero notaba la tensión en sus hombros, una sombra en su mirada cuando creía que yo no lo veía. No habíamos hablado de lo que vendría después, ni habíamos puesto nombre a lo que había sucedido entre nosotros. Pero cada mirada, cada roce accidental durante esos últimos días, había sido una despedida silenciosa. ¿Listo?, pregunté, mi voz más tranquila de lo que sentía por dentro. Casi, respondió, volviéndose hacia mí. Su sonrisa era suave, pero en ella había algo que dolía, como una herida abierta. Gracias, Camila. Por todo. Asentí, incapaz de confiar en mis palabras. Ese por todo contenía más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a decir en voz alta. Dejé la taza sobre la mesa y me acerqué a él, sintiendo que cada paso me acercaba al borde de algo irremediable. Nos quedamos parados en el centro de la sala, en el mismo lugar donde todo había comenzado semanas atrás, y de pronto supe que no estaba lista para soltarlo. Él dejó caer la bolsa al suelo y dio un paso más hacia mí. Me abrazó con cuidado, y yo me refugié en su pecho, cerrando los ojos, memorizando su olor, una mezcla de cítricos, sal marina y algo puramente suyo. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una plenitud tan intensa que dolía. No era un abrazo entre tía y sobrino, no era una despedida familiar. Era algo más profundo, más verdadero. Mi casa siempre será tu hogar, susurré junto a su oído, las palabras saliendo de mis labios como una promesa,
como una oración. No sabía si quería que regresara o si temía ese regreso, pero sabía que no podía decirle otra cosa. Él se apartó ligeramente, manteniendo aún sus manos en mis hombros. Sus ojos, oscuros y serios, buscaron los míos como si quisiera grabar cada línea de mi rostro. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, honesta, cargada de todo lo que no podíamos decir. Volveré, dijo en voz baja, sin ninguna duda. Lo prometo. Tomó su bolsa y lo acompañé hasta la puerta. No dijimos nada más. Cuando salió al patio y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, sentí que algo en mí se rompía, no de dolor, sino de plenitud, como una presa que finalmente se rinde al río. Me quedé en el umbral, observándolo hasta que su figura desapareció en la esquina. Y supe que ese momento quedaría grabado en mí para siempre, como una huella en la arena que ni siquiera las olas podrían borrar. Volví al interior de la casa. El silencio, que antes me atemorizaba, ahora era diferente, no vacío, sino lleno de recuerdos, de vida. Me senté en el sofá donde habíamos visto películas juntos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentirme viva. No sabía qué me esperaba, Rafa, Lucía, mi propia conciencia. Pero sabía que esas semanas me habían cambiado. Y ya no estaba segura de querer volver a ser quien era antes.